18 minutos del sol es un disco muy vinculado, me parece, al jazz rock y a John McLaughlin, que me parece que es un músico que a él en ese momento le empieza a pegar mucho. Yo fui un día a la casa y él estaba con Diego Rapoport, que tenía su piano eléctrico ahí. Nos pusimos a tocar y fue así como una cosa de enamoramiento musical con Diego y Diego con Luis y conmigo y qué sé yo. Y eso fue lo que dio el origen a la banda que después grabó a 18 minutos del sol, ¿no? Ese disco me llamó mucho la atención y me hizo hacerme curioso del jazz, porque yo era un músico de rock. Para mí el encuentro con Luis Alberto fue maravilloso, porque yo siempre fui un gran admirador del Flaco y que él me convocara para tocar en su banda fue para mí todo un privilegio. El grupo ya había grabado un disco con esta estilística, aquel disco que se llamó 18 minutos del sol. Lamentablemente cuando Flaco me llamó ese disco ya estaba grabado. Yo toqué ese repertorio y ya después él se fue a Estados Unidos a grabar con aquella producción de Guillermo Vilas y cuando vino ya la banda la disolvió y ya no tuve posibilidades de grabar con él más que algún demo. Esto me quedó en el debe como una asignatura pendiente. Realmente lamenté muchísimo no haber podido participar de una grabación formal con el Flaco. Empezó ahí a tocar más con músicos de jazz, estaba Lopecito, no me acuerdo, varios, no tenía nada que ver con el sonido de lo que venía haciendo él. Es como un disco único ese que está entre medio de otras cosas que nada que ver. Pero en esa época tocábamos algunos estándar de jazz, ¿no? Por ejemplo, tocábamos On Green Dolphin Street. La gente dirá, ¿cómo Spinetta tocando un estándar de jazz? Sí. Es como que dio enseñanzas múltiples él. Tocábamos estándar de jazz, los tocábamos en público aparte, por supuesto la gente se ponían de la nuca. Pero bueno, a Luis le gustaba hacerlo, era piola eso. En plena época de Banda Spinetta, surge la posibilidad de grabar un disco en Estados Unidos, una gran producción que consiguió el tenista Guillermo Vilas. El lanzamiento fue en Estados Unidos y Argentina, bajo los nombres de Only Love Can Sustain y Solo el Amor Puede Sostener. Yo te puedo decir que hay un disco que es el que menos me representa y con eso más o menos te contesto, que es un disco que hice en Estados Unidos. Quizás si tengo que decir algo que por ahí lo veo como menos representativo de la música de él, puede ser cuando grabó en Estados Unidos, el disco que grabó en Estados Unidos, que me parece una experiencia para él infernal, ¿no? Grabar en ese nivel con un productor, digamos, donde de pronto él no pudo meter mano como todo el resto de su obra, sino que un poco imperan los criterios de la producción americana, ¿no? De que el productor es el que da las indicaciones precisas y él un poco ahí se limitó a cantar, ¿no? Es el que menos me representa porque yo no fui el director artístico, entonces algunas decisiones las tomó alguien que tenía más poder de decisión y algunas de esas decisiones prácticamente me jodieron, no me gustaron. Pero con todo también, bueno, fue un desafío y fue hecho. Después los demás discos me identifico con todo lo que hice, menos con la samba de mi desesperanza que todavía no la compuse. La reunión de Almendra se desarrolló entre 1979 y 1980, con recitales, giras, 2 discos en vivo y hasta nuevas canciones grabadas en estudios. La nueva agrupación de Spinetta se llamó Spinetta Jade y debutó el 3 de mayo de 1980 en el Estadio Obras. Jade es una banda que a mí me gustó mucho participar. Una banda que a pesar de
de todas las influencias modernas y de todas las cosas como que de alguna manera uno estaba obligado a pasar por ellas, ¿no? Llámese fusión o apertura a otros ritmos o determinados tipos de sonidos o determinadas maneras de tocar. A pesar de eso, pienso que tiene una identidad y que se mantuvo. Creo que para la época por la cual pasó, eso era bastante difícil de lograr, o sea que está bastante bien también. Spinetta usa mucho los libros de ensayo, los libros teóricos de filósofos o de psicólogos, o libros de pensamiento, se podría decir. Por ejemplo, las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, las cartas de Vincent van Gogh a su hermano Theo, libros de Jung, de Carl Jung, más cerca ya y más conocido todo su interés por Foucault. Creo que lo usa poéticamente, saca imágenes de eso. No me pude hacer cargo de esos libros que escribí y convertirlos en música, aparte hubiese sido una tarea demasiado osada. Lo que sé es que lo que me pegó fuerte, lo traté de imprimir de alguna manera con música en algún momento, tomando pequeñas cosas o cosas sutiles que me impactaban y me daban imágenes poéticas. Sobre todo hablando de Castaneda, que es un poco, es una visión permanente. A partir de que lo leí no me puedo desprender. En el último disco, por ejemplo, hay una imagen que dice que la mujer sabe el devenir porque ve con el ojo que mira al magma, que no es nada menos que la vagina que se apunta hacia el centro de la tierra, y a través de eso, según Don Juan, ve la fuerza real de la tumbadora, que es, bueno, otra cosa, ¿no? Es una fuerza misteriosa que nos reúne o nos separa de esto. Qué sombra extraña en tus ojos, no sé qué hago aquí en el sol, no sé qué siento de esta memoria, no sé qué me dicen. Qué extraña en tus ojos, ya no recuerdo los tiempos idos, pero qué extraña niebla. Sí, el Jack Rock fue una invasión, pero incontrolable, ¿no? Como que era sacarse una camiseta y ponerse la otra, ¿no? Creo que también tiene su valor el hecho de poder cambiarse las camisetas, pero no sacárselas del todo, por ahí ponerse una arriba a la otra, nada más, ¿no? Luis es una persona que puede hacer un disco muy rápido, muy pocas horas, casi récord. Alma de Diamante creo que lo hicieron en 50 horas o algo así. Y Los Niños también se hizo en muy pocas horas. La historia de Spinetta Jade se extiende hasta 1984 e incluye 4 discos. Pero en el medio hubo trabajos solistas como el acústico Kamikaze y el eléctrico Mondo di Cromo, además de una histórica presentación con Serú Girán en Obras en septiembre del 80. Entonces dar amor y la distancia no me llevará. Y es que te quiero de verdad, y es que te siento de verdad. Ahora cansado de esperarte en un andén, la lucila es de noche y ya no hay sol. Por favor, entonces es como dar amor y la distancia no me llegará. Entonces es como dando amor y la distancia no me llegará. Y es que te quiero de verdad, y es que te siento de
siempre la prensa es la que va a digitar qué es lo que se dice de uno, ¿no? Y en esa época pasó eso, siempre se creaba ese tipo de controversia, ¿no? Como que Luis era de una manera y Charlie de otra, y eran como dos polos opuestos que se hacían chispas, ¿no? Era imposible, era como el bien y el mal, una cosa por el estilo, ¿no? Una cosa ficticia, una cosa inventada, desde luego. Hubo solo 2 recitales en mi vida en los cuales yo realmente reconocerlo y lloré. Fueron cuando se juntaron Luis y Charlie, o sea, Luis con Jade y Charlie con José Luis Girán. Eso fue eterno. Eso fue en obras mucho antes de cualquier otra cosa. Y el otro recital de Luis fue La 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 con Fito Páez, que me pareció uno de los recitales más completos que yo he visto en toda mi vida. Si el camino surge de la nada, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. También me acuerdo que, por ejemplo, para esa etapa le pidieron una mano al papá de Marianito López, que es un gran técnico de grabación acá en la Argentina, para que le diseñara toda una pieza que era como una pieza media futurista, que le salía al tipo del cuello, me acuerdo. Sí, era una etapa muy divertida, muy buena fue. Eso lo hizo Hernán Roigón. Mundo de Cómo fue una cosa más pequeña, porque se limitó a la grabación de 2 temas en el disco y a la presentación en vivo de esos temas, más otros que se agregaron después, que coincidió con la presentación de Bajo Belgrano en el Teatro Coliseo. Para el que lee entre líneas, ahí hubo una cosa así muy ligada a nuestros afectos, y fue el hecho de que tanto en el disco como después en vivo hubo un tema que grabamos en trío, con Pomo y con Luis, o sea, fue Invisible de nuevo, y era el año 84. Los Niños es un disco eléctrico de una banda, y Kamikaze es un disco casi unipersonal, acústico. Si bien increíblemente tardó mucho más en hacer Kamikaze, ¿no?, que en hacer Los Niños. Cuando empecé a tocar, digamos, empezamos a ensayar el material de los niños que escriben en el cine. Y grabamos al mes o a los 2 meses de yo haber ingresado a la banda. Él, en ese sentido, siempre fue maravilloso porque siempre, digamos, por lo menos a mí me dio muchísima libertad y mucho, a ver qué te parece y proponeme, querés cambiar tal cosa, cambiamos. En esa época que yo lo conocí a Luis Alberto, y yo me acuerdo que le insistía de que tenía que poner su cara. Él no quería poner su cara en sus recitales, en sus vías públicas. Y yo le decía, pero vas a vender más, porque tiene una cara tan especial y tan fantástica. Y aparte, yo creo que ya la gente tiene la cara que le corresponde. Es decir, si ves una persona con una cara inteligente, lo más probable es que esa persona sea inteligente. Y si no tiene cara inteligente, es probable que sea un nabo. Pero Luis Alberto tiene una cara como renacentista, es como de otra época la cara de él. Maribel fue un tema que Luis lo trajo prácticamente sobre el estudio, digamos. Muy rápido. Muy rápido. Era como si él hubiera necesitado hacerlo, ese tema. Y dentro del video está esa especie de clip que es sobre Maribel, la canción, que lo filmamos en una playa con una nenita y aparte me acuerdo, qué locura, que cuando yo lo filmé, que era con cámaras de cine, en realidad cuando se editó no tenía una coherencia de película. Y Olivera me dijo, pero esto no se puede contar así, porque el plano es así. Si vos tenés una persona hablando y la tenés de espalda y de 3/4 perfil, después tenés que mostrar. Yo decía, ¿pero por qué? Se supone que eran las reglas elementales, como yo no las conocía, y para mí eran cuadros, o sea, mi cabeza funciona por otro lado, y en realidad es porque era un videoclip. Pero nadie sabía todavía de que eso era un videoclip. Maribel se durmió, vamos a contarle por qué se dio. Carrusel, sensación.
llevan un papel. Carrusel, sensación, vamos a cantarle porque la vio. Canta, canta toda la vida, canta con emoción y al partir sentirás una brisa fresca de libertad. Canta, canta toda tu vida, canta conmigo, canta tus penas de hoy. Maribel, Maribel, vamos a cantarle porque se dio. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. No, yo toqué en un disco solo del que fue Madre de Años Luz. A mí me gustó, lo único que justo fue la época de las máquinas de ritmo, el furor de eso y bueno, a veces lo escucho ahora y me da un poco de bronca. Podía haber sido mucho más grosso con una batería análoga, digamos. Estuve un poco en la cocina, también en otra cosa, en Madre en Años Luz, donde yo programé unas baterías electrónicas, que Luisa vino a mi casa y me mostró las canciones, y entonces empezamos así un poco a cranear la base rítmica, ¿no? En ese momento todavía no se había metido a explorar el asunto de las baterías eléctricas, entonces yo le di una mano y las programé. Probablemente uno de los músicos más grandes de la Argentina, un genio total, Pedro Aznar. El primer disco que grabé yo se llama Madre en Años Luz. La primera grabación que tenía, que lo estamos grabando en Moebius, estaba como cuando fui al cole por primera vez, estaba como, no sé, viste, así desayunando, igual que como cuando fui el primer día de clase. No fui con el blazer, ponele, no sé por qué, pero estaba como así, ponele, viste. Uno de los pocos años donde el rock nacional no registra ningún disco de Spinetta ni de Charly García es 1985. Justamente cuando iban a encarar un proyecto juntos. De esos encuentros solo quedaron temas como Rezo por Vos y apariciones mutuas en las presentaciones de Madre en Años Luz y Piano Bar.
Que te digan loco es alucinante, sobre todo si no estás rematadamente loco y sos realmente dañino, ¿no? El loco es la locura del mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, no solamente que somos locos atenuados, sino que justamente el loco pareciera ser que es como una verdadera lamparita que vibra por vibrar y no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla. Tarde o temprano ese lenguaje marginal, ese no lenguaje, ¿entendés? Creo que tarde o temprano tiene una estructura absolutamente cósmica. El lenguaje de los locos mañana será el de los cuerdos. Grabando. Desde 1986 comienza una larga etapa solista de Spinetta, inaugurada con el renovador sonido de Privé, donde participaron músicos como Andrés Calamaro, Ulises Butrón, Isabel de Sebastián, Héctor Stark, Fito Páez y Fabiana Cantilo. Ante su propio silencio, los peones desvanecidos rondan como espectros. Pasaportes hacia un mundo oscuro, negociados en las torres. Tristeza del ajedrez, tristeza de las planicies, las ciudades cuadriculadas, escondiendo sus raíces. Es domingo y está todo en calma, y de golpe lloran. Ellos no cambian nada, al fin, hey, ellos no cambian nada. Así, su cabeza rueda en el aire. Al fin, ellos no cambian nada. Luis, cuando disuelve Jade, o sea, cuando decide hacer Privé, me llama a mí para tocar las guitarras y un poco hasta no podría llegar a decir componer, pero hacerle la segunda, digamos. Él tocaba bastante también guitarra ahí, pero utilizaba primeros guitarristas, ¿no? en esa época. Ellos no cambian nada. Al fin, ellos no cambian nada. Así, su cabeza rueda en el aire. Oh, al fin, ellos no cambian nada. Oh, algo me dice sale el sol.
de Spinetta. Sangre de Spinetta no caza ratones. Mis amigos no pueden creer que se pinchó como una gota de rocío. Ahora se hace beber. No sé por qué no se mueven las mañanas. No sé. Hoy Carlos partió sin esperas desde un nuevo lugar. Sí, Privé también fue un disco largo de grabar. Fue una etapa experimental de Luis, estaba con las máquinas, ¿no? Yo tocaba guitarra sintetizada en algunos temas, se utilizaban dos cajas de ritmo sincronizadas y eso sincronizándolo en la cinta, y partes del disco lo grabamos en la casa de Luis y después, bueno, lo terminamos ahí en Moebio. Privé es un disco de muchas primeras veces. Es como la primera vez que tiene coros femeninos, es la primera vez que no tiene prácticamente ningún tema instrumental un disco de Spinetta, que siempre alguno tenía. Hay como una actualización muy grande también en las letras, que empiezan a hablar de cosas más inmediatas, algo que ya había empezado un poquito en discos anteriores. Rompe con la cosa de banda fija, es un disco que cada tema tiene una formación bien distinta, que bueno, tal vez algo Artaud tenía de eso. El sonido, el hecho, yo me acuerdo de haberlo grabado en Moebio, en sistema DAD, si no me equivoco, debe ser uno de los primeros discos grabados digitalmente acá. Fue un disco de mucha ruptura y muy potente. Y es que ayer yo te vi en un mundo gris que ya pasó. Y hay una luz, solo hay una luz, solo hay una luz. ¡Ah! Y de Privé me acuerdo que yo estaba ensayando con Madre Atómica, me dijo, che, vení para el estudio, y tenía la Pelicana del Androide, le faltaba una parte, no sé qué. Y bueno, en medio me lo mostró, que digo, bueno, ok, mañana vengo y lo grabamos. No, grabémoslo ahora, qué sé yo, no sé si lo voy a poder tocar, tiene 1000 partes. Y bueno, lo grabamos así de primera y salió re lindo, un tema que bueno, es uno de mis favoritos. Tiene un gesto muy grande hacia Fito, hacia Fabi, hacia Ulises, hacia Ulises Butrón, Isabel de Sebastián, músicos que estaban ahí luchando, músicos que sin duda lo tenían a él como, no sé si un ídolo, pero sí un modelo, un referente. Una unión especial y mágica en la carrera de Spinetta fue el disco La La La, realizado con Fito Páez y presentado en vivo en un recital antológico de 1986. No, la etapa de La 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 fue una cosa muy rápida. Ellos estaban con el proyecto de grabar el disco con Fito y había que encontrar una idea por ahí que los uniera, y entonces nos parecía medio boludo ponerlos a los dos en la tapa, y en un momento dijo Luis, qué bueno sería tener una cara que fuera la cara de los dos. Y ahí lo hicimos al toque, nos fuimos a la calle, acá muy cerca, por la calle Pampa, que Fito vivía ahí. Los senté en un banquito primero a uno, lo iluminé de un lado, conservé la cámara en la misma posición, porque no había cosas digitales, lo senté al otro y así armamos la tapa de La La La. Ahora sería mucho más fácil hacer la tapa de La La La, y es más, uno podría corregir un montón de imperfecciones, sobre todo
En ese momento había que hacerlo a través de un proceso, digamos, analógico. Me acuerdo el día que lo conocí a Luis en la calle, digamos, ahí caminando por Santa Fe. Yo le digo, ¿vos sos vos? Y él me dice, ¿vos? ¿Y vos sos vos? Todos estos años de gente. Y nada, y me comenta ahí que había escuchado Tres Agujas, que le había parecido un tema muy impresionante, que hacía mucho no escuchaba un tema así. Yo me sentí muy halagado, como loco. Creo que no sé si esa noche dormí de los nervios llamando a mi casa diciendo que lo había conocido a Spinetta. Creo que La 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 fue un disco demasiado desatendido. La música argentina o el público se dio el lujo hasta de dejar pasar un poquito La La La. Me acuerdo que él me introdujo a las primeras cosas que yo leía al respecto de Foucault. Me introdujo a Deleuze, a los filósofos franceses, aparte él es muy fan de eso. Después veíamos cine alemán juntos, nos gustaba mucho Herzog, recuerdo. Mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada. Me veo partir, soy un barco que se hace a la mar. Y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. En tu nombre me quito las llamas de un cuerpo que fui. En tu nombre habrá que seguir y seguir y seguir y seguir, viviendo por siempre nací en tu corazón. Vinieron a casa Fito y Luis. Yo en esa época tenía un piano prestado, un piano vertical, así que no hubo ningún problema. Fito fue al piano, me mostró los temas que yo tenía que tocar y Luis me mostró una guitarra los temas, yo los grabé con un Walkman, me dijeron, hacete un bajo. Yo me había ido a vivir en esa época con Fabi a una casa ahí en Stoneville, La Pampa, y Luis empezó a frecuentar casa y yo empecé a frecuentar casa de él. Y así apareció una relación muy genial, ¿no? Y en el medio de todas esas veladas, digamos, y de reuniones, bueno, iban apareciendo canciones, y mira esto y mira lo otro, y en un momento hicimos una canción juntos, que lamentablemente en la edición de Compact que hizo la EMI no está. Y ahí se armó un disco. Descubro un mundo armónico que para mí era muy novedoso, ¿no? De todo el sistema de acordes alterados que usa Luis y la forma que tiene Luis al respecto de la canción, ¿no? Ahí aprendo muchísimo, muchísimo, muchísimo también. Esta violencia, por ejemplo, lo dejamos por la mitad, fuimos a hacer un trabajo y en el micro donde íbamos se prendió fuego y perdimos todos los instrumentos y todo. Y después cuando volvimos seguimos grabando, escuchábamos como esos instrumentos que no existían más, porque están quemados, ¿viste? Nos quedamos así sin nada, no teníamos ni cable, nada. No teníamos sala, nada. Darme cuenta, voy cayendo en cruz hacia el cenit. El cielo ya no tiene mis pies y la espiral que me habrá de llevar no es mejor. Todas estas vueltas que di, buscando un amanecer. Buscando un amanecer. Básicamente algunas ideas son mías y las trato de transcribir porque las leí ahí y las transcribí a mi forma de verlas, ¿no? Como por ejemplo que la ley actúa en el pasado. Vivimos en un mundo en donde la ley está cumpliendo su rol una vez que ya fue. Y por eso las leyes cambian, porque se adaptan a las transgresiones que se cometen de esa ley. Y algo de eso está emparentado con Foucault. Por ejemplo, un libro como Vigilar y Castigar me parece que es una introducción al psicoanálisis realmente en serio. Y por más que no te vayas a psicoanalizar, me parece fabuloso leerlo porque es verse a uno mismo
desde el punto de vista de lo que hemos creado como norma represiva entre todos. La profunda inocencia que hay en el fondo de toda gran represión son manojos de carne que andan ahí, ¿no? Ninguno logra más que ser una cruz, ¿no? Quiero un valle de catacumbas, nunca más. No quiero que me llenen de sal, jugando hasta no poder, jugando hasta no poder, jugando hasta no poder, jugando hasta no poder. Creo que es un disco de Luis que tiene temas como La Bengala Perdida, por ejemplo, o Al Ver Verás, que me parecen tremendos. En la producción actual, que es el nuevo disco este que estamos terminando arduamente, que se llama Don Lucero, prácticamente no aparece Castaneda, pero sí aparece, digamos, un paso nuevo después de Tester de Violencia, que fue el último disco, donde sí aparecen algunas imágenes de Castaneda. Para mí Don Lucero representa ese alma, esa áurea, digamos, que se despide, ¿no es cierto?, a la que despedimos en los momentos cruciales, que representa, digamos, un ser incorpóreo que transmuta. Frágil hacia el amor, es en el tubo, es solo un soplo, la prueba está en la marginación. Luis tenía siempre como esa ambición de tener su estudio. Y bueno, Don Lucero fue un poco eso, compró unas máquinas, qué sé yo, y también teniendo posibilidad de grabarlo en otro lado, él bueno, estaba medio, no, hay que hacerlo acá, qué sé yo. También a temas así que se grabaron medio tocando todos juntos, por ahí no teníamos toda la tecnología, pero bueno, había otro tipo de cosas. Quería grabar muchas cosas él con sus propios medios. Eso formaba parte también de la idea artística, ¿no? Don Lucero se grabó en su sala de ensayo, aunque en ese momento ni siquiera era un estudio porque estaban las máquinas ahí puestas entre los equipos, ¿no? Y se grabó todo íntegramente ahí y lo mezclamos en Del Cielito. Lo mezcló Mariano López. Pues huye de la razón, amor. Esto no se explica ni al principio ni al final. Siempre nos hemos tomado tiempo para hacer las cosas. La verdad que ahora no me acuerdo si es que tardamos mucho, si tardamos poco para hacer el video de la medianoche. Pero sí me acuerdo que fue un video bueno, que por ser la primera experiencia que tuvimos salimos bastante contentos, porque no... En realidad nunca habíamos entrado a un set de video. Mientras en el jardín la perla negra huella. Los temas viejos están ahí y se ve que por ahí a alguien le gusta y los pasa. Yo no hago nada para que los pasen. A veces me acuerdo así de grabaciones que ahí en la sala antes había una mesa de ping-pong y siempre hacíamos campeonato de ping-pong. Y a veces yo iba a grabar y él se iba a jugar, pero no por decir, qué sé yo, sino de que andá y meté lo que quieras. ¿Entendés? Pero no de desinterés, sino de que como está todo bien. Realmente lo que se llamaría un low budget, ¿no? Es un video que fue hecho con una cámara que nos prestó nuestro querido amigo Sergio Pérez Fernández, una cámara Super VHS NT, que lo hicimos adentro de un cuartito y bueno, quedó bien, la verdad que quedó bastante bien. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón
obsesivo y está en todos los detalles, en todos los sonidos. Si bien abre a veces el juego, hay discos donde se nota mucho la mano de los músicos que estaban con él en esa época, él supervisa cada sonido y cada arreglo. Y también tiene muy buen humor, eso es un aspecto de él que no es muy conocido por el público. Y a veces da como una imagen un poco más seria o dramática desde el escenario o en el contacto con la prensa. Andaré por el corral donde no hay cautivos ya. El final de los años 80 trae más discos solistas, incluso una grabación en vivo en la Facultad de Ciencias Exactas y la música de la película Fuego Gris. El cierre de esta etapa se extiende hasta 1991, cuando sale Peluzón of Milk, punto previo al exilio autoimpuesto hasta los socios del desierto. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Tuvimos un año prácticamente grabando muy lentamente porque básicamente él era el único músico para el disco, ¿no? Si bien después hubo aportes de otros músicos, inclusive yo también toqué en el disco en un par de temas, era él. Fue un trabajo así muy lento, ¿no? Y por otro lado tampoco él tenía la angustia de estar cumpliendo con horarios de grabación porque era su estudio en definitiva. Entonces, bueno, por ahí los plazos más que nada estaban determinados por la necesidad de tener determinada música para los tiempos de la película, ¿no? Pero tranquila la cosa. Recuerdo el día que grabamos La Pequeña Dama Azul, que aquellos que han escuchado el disco saben a qué me refiero, ¿no? Es un tema de una belleza, pero indescriptible. Pobre la mujer azul, era una doncella. Bueno, vamos a hacer un tema con guitarra acústica, machi, qué sé yo. Y bueno, yo le puse los micrófonos, empecé a tomar sonido y cuando empezó a sonar el tema me caí de espalda, no podía creer lo que estaba escuchando. Solo la mujer azul era la más bella. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que una persona que yo conozco tanto musicalmente hablando, ¿no? Porque he tocado casi 8 años con Spinetta, me asombre a cada paso? Pobre la preciosa dama azul. Pobre la preciosa dama azul. Lo que a mí siempre me preocupó un poco es que él no haya hecho más escuela, digamos. Que no haya 500 bandas haciendo música con poesía, que en general las bandas no hacen música con poesía, hacen música con letras. Porque el tipo es como muy luminoso, para él todo es luminoso, todo son azoteas y atardeceres y cosas, ¿no? Es un tipo muy volado, muy exquisito, todo para él es como muy delicado, y los acordes de jazz. Y el flaco, todo alto. Cuando yo tenía, creo que 13, 14 años, me juntaba con un amigo a escuchar los discos de Spinetta y adorábamos su figura, su poesía, su manera de tocar la guitarra y de cantar. Íbamos a todos los conciertos y nos resultaba una especie de poeta, padre del momento, ¿no? Ojito azul, yo te lo olvido por lo juro. Más oscuro que Baby, Sense Love.